Vamos a presentar los 7 momentos de este encuentro. Comenzaremos con una oración, después el Padre Adolfo hará un saludo a todos. Explicaré a continuación cómo se preparó este capítulo. Después Pepe Cristo Rey, con más amplitud, nos explicará el desarrollo del capítulo. Teodoro abordará algunos asuntos particulares que fueron preparados por comisiones. Antonio nos dirá cómo podemos acoger el capítulo en la provincia y finalmente terminaremos con una oración. Este es nuestro menú para este encuentro vespertino. Empezamos con esta oración que está basada en la oración apostólica y que preparó un equipo de la comunidad de Via Gaggio de Italia, animada por Angelo Cupini y que probablemente muchos de vosotros ya conocéis. No olvidamos que hoy, 25 de octubre, se cumplen 29 años de la beatificación de nuestros mártires de Barbastro, que tuvo lugar en Roma.
Damos la palabra ahora a Adolfo para que pueda saludarnos a todos. Aunque lo hemos hecho ya de manera informal, según nos íbamos incorporando a este encuentro virtual, pero que quiere ser próximo en afectos y en emociones y cercanía. Nos encontramos en una situación un poco transitoria, pero bien es cierto que ya estamos al final de un sexenio y que por lo tanto estamos con la capacidad para poder mirar lo que han sido prácticamente 5 años ya de trabajo más el comienzo de este curso. Ante nosotros tenemos este ejercicio de discernimiento que supone siempre el encuentro en un capítulo, más todo el proceso de reflexión que las comunidades estáis ya haciendo, me consta, en estos días. Ojalá que hagamos todo lo posible para que este capítulo que tenemos en el horizonte sea para nosotros un momento de poder sintonizar con la voluntad de Dios. Una de las claves de esta sintonía, sin duda, es poder acoger la reflexión y los sueños de nuestra congregación, que se han expresado también en este 26 capítulo, en este 26º capítulo que nos ha dado una exhortación, una invitación, querida congregación, arráigate en Cristo y sé audaz en la misión. Ojalá que también este encuentro nos ayude a tener esas claves que nos permita, como provincia, poder encarnar en nuestra vida, en nuestro día a día, lo que desde los sueños, desde los diseños, desde los compromisos congregacionales, aquellos que nos son más propios para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades y nuestra tarea misionera. Pues bienvenidos y sin más, vamos a ir desgranando en ese esquema que Gonzalo nos ha presentado las distintas informaciones. Al final de todo ello tendremos oportunidad de dialogar, preguntar a aquellos que han sido más partícipes de todo este proceso. Bienvenidos y vamos a ello entonces. Bueno, pues tras escuchar las palabras de Adolfo, muy rápidamente vamos a recordar cómo llegamos a este 26º capítulo general. Recordáis que una de las resoluciones del anterior capítulo, el de 2015, fue esta: nos comprometemos a explorar nuevos métodos y modos de organizar tanto nuestros capítulos generales y provinciales en sus diversas fases, preparación, realización, evaluación, como las conferencias interprovinciales. El Gobierno General anterior tomó en serio esta resolución, estudió el asunto, participó en algunos cursos de metodología sinodal para ver cómo se hace esto, conoció también las experiencias de otros institutos religiosos y ensayó nuevas vías en algunos capítulos provinciales previos al capítulo general y también en algunas asambleas de delegaciones, de tal manera que no se llegó al capítulo general sin haber probado el método. Con toda esta experiencia acumulada en el encuentro que el Gobierno General tuvo con todos los superiores mayores de la congregación en enero de 2020, 2 meses antes de que estallara la pandemia, se decidió el enfoque del capítulo, el tema central y la metodología de preparación. Como sabéis, el lema inicial era arraigados y audaces. Después ha sufrido una pequeña modificación: arraigados en Cristo y audaces en la misión. Aprovecho para agradecer a Mino Cerezo Barredo, que está conectado, este precioso logo que nos ofreció. El símbolo del corazón indica nuestra situación de arraigados en Cristo y en el corazón de María, y la flecha negra, la audacia misionera. La fase preparatoria se dividió en 4 etapas: una etapa de sensibilización entre mayo y agosto del 2020, en la que el Padre General anunció la celebración del capítulo y se comenzó la preparación; una segunda etapa que fue desde el mes de septiembre de 2020
hasta el mes de febrero de 2021, que fue la etapa de las elecciones de los delegados y también de la participación de todos a través de las conversaciones, recordáis, locales, zonales, provinciales y continentales. Después, ya entrados en el año 2021, en este año, entre marzo y agosto, se desarrolló la etapa de organización y de preparación inmediata. Fundamentalmente comenzaron a trabajar las comisiones precapitulares y se preparó todo lo relativo a la logística del capítulo. Y finalmente, a pesar de todos los inconvenientes de la pandemia, el 15 de agosto se inauguró oficialmente este 26º capítulo, que se concluyó el 11-12 de septiembre. Por tanto, ha sido un camino largo, de más de año y medio de preparación. Un camino que se ha inspirado desde el comienzo en el paradigma del camino de Emaús, en todas sus etapas, y de una manera muy singular en la pregunta que Jesús dirige a estos dos discípulos. ¿Qué conversación lleváis por el camino? También nos la ha dirigido a nosotros y hemos respondido en el ámbito de las comunidades, en las zonas, como provincia y finalmente como conferencia. Quizá lo más interesante, para no alargarme mucho, del método que seguimos en la fase precapitular y que después se siguió durante el capítulo, son los tres enfoques que han marcado este camino. En primer lugar, el enfoque sinodal, que no es nuevo, porque la vida consagrada ya está entrenada en esta manera de funcionar. Caminamos juntos, todos somos responsables de la vida de la congregación, no solo aquellos que por derecho o por elección participan en el capítulo. Por lo tanto, ¿cómo involucrar a todos desde el principio para que sintamos que es una cosa nuestra? En segundo lugar, un enfoque narrativo, contar lo que nos está pasando, no simplemente reflexionar sobre ello, sino primero contarlo, porque las historias son el territorio de la vida y un capítulo no trata de conceptos, sino de vida. No se discierne sobre conceptos, solo se discierne sobre la vida, y la vida se cuenta a través de historias. Y finalmente un enfoque apreciativo, cómo en medio de los problemas y de la compleja situación que vivimos, cómo aprender a apreciar los dones de Dios, porque cuando reconocemos estos dones se refuerza, por así decir, nuestro sistema inmunológico, personal y comunitario, y sólo así podemos combatir nuestras enfermedades. Poner el acento en las enfermedades sin reforzar nuestra capacidad de respuesta es un suicidio. Y con esta preparación llegamos a ese lugar que veis ahí, el Centro Adyentes, que pertenece a los misioneros verbitas y que se encuentra en una población cercana a Roma llamada Nemi. Bueno, pues con esta presentación muy sumaria de la etapa preparatoria, vamos a entrar ya en el desarrollo del capítulo. Pepe Cristo Rey ha preparado un vídeo de 21-22 minutos en el que nos explica cómo se desarrolló el capítulo. Este ha sido el 10º capítulo general después del Concilio Vaticano II. Este ha sido el capítulo más multicultural y en buena medida más intercultural. Este ha sido el capítulo en el que han estado representados más de 3.000 misioneros procedentes de muchos países y culturas. Este ha sido el capítulo en que misioneros tan diversos, en admirable sinodalidad capitular, han ido discerniendo, aprobando y escribiendo la exhortación que ahora llega a nuestras manos. Querida congregación, arráigate en Cristo y sea audaz en la misión. La exhortación se comprenderá mejor y más nos sorprenderá si la acogemos con un corazón multicultural, auténticamente católico y misionero, más allá de nuestras fronteras y mentalidades. Los capítulos posteriores al Concilio Vaticano II, excepto los dos primeros, han tenido un carácter monográfico. Han abordado diversos temas,
pero modulados en dos claves: la misión en sus diversas facetas y nuestra identidad carismática, comunitaria y personal. Pero el último capítulo ha tendido hacia la síntesis: arraigados en Cristo, audaces en la misión. ¿Cuál ha sido el método, el estilo y el título? El método seguido por el 26 capítulo general y la exhortación capitular conclusiva corresponden a la decisión asumida por el anterior gobierno general y los provinciales de la congregación reunidos en Talagante, Chile. Fue allí donde se propuso el logo capitular y su lema, arraigados y audaces, y donde se optó por el método sinodal, narrativo o conversaciones, y apreciativo, semillas de vida, enfermedades, desafíos, sueños, diseños y compromisos. El título y carácter del documento capitular se inspiró en la exhortación apostólica posinodal Querida Amazonia, del Papa Francisco. En ella también se expresa un gran sueño social, cultural, ecológico y eclesial. Y asimismo, el mensaje del capítulo intenta ante todo ser una exhortación fraterna, no tanto una declaración o un programa o simplemente un documento, sino una exhortación. El Querida Amazonia hizo evocar inmediatamente el Querida Congregación de la carta de nuestros mártires de Barbastro a toda la congregación y expresiones semejantes de nuestro padre fundador y el padre Chiffré cuando se despidió de la congregación. La exhortación está dividida en tres partes: continuadores de una grande obra, descubrir; colaboramos con nuestro Dios, sueño, diseños, compromisos; y en camino con Jesús y María, las conversaciones continúan. La primera parte de la exhortación, continuadores de una grande obra. El sueño de Claret y el padre Vilaró. Esta primera parte se inicia con una breve alusión al sueño de Claret. Hoy comenzamos una grande obra, contrarrestado por las palabras del padre Vilaró, que decía: ¿dónde vamos siendo tan pocos y tan jóvenes? Pero han pasado 172 años. Somos más de 3.000 misioneros presentes en 69 países y en los 5 continentes. Conversaciones para la transformación. En un segundo momento se alude a las 418 conversaciones que se han mantenido en la congregación a nivel local, zonal, provincial y continental, cuyo fruto se recogió en el llamado Vademecum antes del capítulo. Nunca hubo tanta participación en la preparación de un capítulo y en muchos casos contando con la familia claretiana y el laicado. Lo que hubiera parecido un gran obstáculo, la pandemia facilitó sin embargo otras formas de encuentro online. El capítulo se configuró también como la quinta conversación. Hubo muchos momentos de silencio orante para escuchar al Espíritu, pero también momentos de conversación entre los más diversos hermanos de capítulo sin distinción de lenguas, razas o culturas, y culminaron, como dijo el Padre General, en la sexta conversación con el Papa Francisco, que posteriormente tuvo un gran eco en el aula capitular. Evaluación de los 3 procesos de transformación propuestos por el anterior capítulo general, el 25 capítulo. La exhortación capitular, sin negar el método apreciativo, confiesa nuestras debilidades y enfermedades o la cizaña, y por ellas hemos suplicado perdón y sanación a nuestro Dios y Padre. Pero también proclama la sobreabundancia de la gracia sobre la congregación en estos últimos años, y afirma que se vislumbra, gracias al Espíritu, el sueño de Dios y de Claret. Y haciendo la evaluación de los procesos de transformación respecto al primero, congregación en salida, el capítulo detecta semillas de vida, como nuevas presencias en periferias geográficas y existenciales, la misión compartida,
y la utilización de las nuevas tecnologías, el servicio a la vida consagrada y nuevas perspectivas de evangelización entre los jóvenes que se han ido abriendo, y también desafíos ante la instalación, los reclamos de solidaridad y misión, el freno de la acedia y la indiferencia y la llamada a la sinodalidad, no siempre escuchada. Respecto al segundo proceso de transformación, comunidad de testigos y mensajeros, también el capítulo detectó semillas de vida. El proyecto Comunidad Casa y Escuela de Comunión, presentado por el Gobierno General, comunidades de diversidad cultural, lo emergente durante la pandemia, protección de menores, nuevo estilo de liderazgo, replanteamiento serio de la gestión de los bienes y nuestro estilo de vida. Y también detectó desafíos. El gran desafío es el individualismo entre nosotros, la falta de discernimiento comunitario y la necesidad de un estilo de vida más pobre y solidario. Y respecto al tercer proceso de transformación, adoradores de Dios en el Espíritu, se han detectado semillas de vida, dimensión cordimariana, visión más holística de la espiritualidad, espiritualidad de la adoración y estupendos recursos congregacionales para nuestra espiritualidad carismática, mayor inserción en el camino espiritual del pueblo de Dios e intentos de formación continuada. Pero el gran desafío es cómo salir de la instalación en el individualismo y la indiferencia, y cómo tomar en serio los encuentros personales de oración con el Señor, y cómo participar más en las propuestas de espiritualidad que la congregación ofrece. La segunda parte de la exhortación es: colaboramos con nuestro Dios, sueño, diseños y compromisos. El gran sueño de la congregación viene expresado en 7 apartados. La exhortación capitular, después de analizar las semillas de vida detectadas, las enfermedades que nos afectan y los desafíos que nos reclaman, se atreve a formular un gran sueño que actualiza y hace contemporáneo el sueño de Claret y que se articula en 7 grandes deseos que pueden ser expresados concisamente así. Soñamos una congregación peregrina y arraigada, que atesora la palabra de Dios, comunidades configuradas por la misión y los ministerios que Dios nos confía, una congregación audaz e itinerante, evangelizadora con todos los medios, comprometida, como nos dice Fratelli Tutti y Laudato Si, y preparada, formada para nuevos desafíos. Después vienen los diseños y los compromisos de este gran sueño. Un gran sueño necesita ser diseñado para convertirse en realidad. No solo necesitamos soñadores, también son esenciales los diseñadores. Los capitulares hicieron un notable esfuerzo por diseñar cada uno de los deseos del gran sueño, los 7 diseños, y por presentar algo así como una Agenda 2027, la fecha del próximo capítulo general, en la que se proponen objetivos que deberían ser cumplidos, los compromisos. El diseño primero: una congregación peregrina y arraigada en la fe en Jesucristo desde nuestra espiritualidad claretiana. Pues bien, el diseño es que al llegar al 2027 queremos un avance en nuestra peregrinación espiritual, en sinodalidad con nuestra identidad carismática, abiertos a la palabra y fieles a la Eucaristía. En ese año hemos crecido como congregación en espíritu misionero y en fraternidad intercultural. Audaces, somos más en número y respondemos a más urgencias. Y después ya vienen los compromisos. Nos comprometemos a ser configurados con Cristo por la palabra y la Eucaristía, innovar nuestra dimensión cordimariana desde la ternura, la esperanza
y el sueño de un mundo nuevo como en el Magnificat? Actualizar en nosotros la figura de Claret y su sueño, sentirnos peregrinos y hacer un alto en el camino en momentos especiales de nuestra vida, y la espiritualidad audaz de la definición del misionero. El diseño segundo responde a soñamos con Claret una congregación que, a ejemplo de María, atesora en su corazón, cumple y proclama la palabra de Dios. Pues bien, al llegar al 2027, nuestro diseño sería ser como Claret y los mártires, que la palabra sea luz y motor de nuestra vida. Acogemos la palabra como María Madre, compartimos la palabra de Dios con el pueblo de Dios, predicamos con pasión y competencia el Evangelio en diversos contextos. Y el compromiso es que nos comprometemos a meditar cada día la palabra según el ritmo litúrgico y proclamarla. Práctica personal y comunitaria de la Lectio Divina y otras iniciativas. Y homilías según la exhortación de Evangelii Gaudium. El tercer diseño responde a soñamos una congregación de misioneros que compartimos nuestra vida, diversidad y recursos en comunidades configuradas por la misión y los ministerios que Dios nos confía. Nos animamos y acompañamos unos a otros como hermanos a través de la mutua escucha sin descartar a nadie. Al llegar al 2027 hemos avanzado en interculturalidad y convivencia intergeneracional. La autoridad es más sinodal, las comunidades son hogar, familia, taller, colmena, donde se conversa. Todos en la casa común. Y nos comprometemos a una autoridad más sinodal y transparente, preparada, una congregación y organismos fortalecidos desde la pobreza evangélica, transparentes y corresponsables en comunicación de bienes, y comunidades intergeneracionales e interculturales. Nos comprometemos en conversaciones del camino. Y el diseño cuarto dice así: soñamos una congregación audaz e itinerante que, enviada por el Espíritu del Señor, sale hacia las periferias, se acerca a los jóvenes, camina con ellos y los anima a responder a la llamada de Dios. Pues bien, al llegar al 2027, el diseño es que estamos resituados en periferias, más cerca de quienes no conocen a Dios y a Jesús. Y ante los jóvenes y ante los niños estamos abiertos a su novedad, a sus valores y sueños, y favorecemos el voluntariado misionero y una atención prioritaria a la niñez, a la juventud empobrecida, y les ofrecemos un ambiente seguro e instituciones educativas que son plataforma privilegiada. La pastoral vocacional se ha consolidado. Este diseño nos invita a comprometernos a revisar apostolados y ubicarnos en las periferias de cada campo y plataforma pastoral. Nos invita a la conversión pastoral de las comunidades parroquiales y en la aportación carismática a cada una de ellas. Abrir nuestras comunidades a los jóvenes para orar, convivir en voluntariado misionero, para que conozcan nuestro carisma y se comprometan en la mejora del mundo. Y una pastoral vocacional con la familia claretiana, centros de calidad en entornos seguros. El diseño quinto. Soñamos una congregación que, partiendo de la animación bíblica de toda la pastoral, evangeliza con todos los medios en misión compartida, en diálogo interreligioso y haciendo uso inteligente de diferentes medios de comunicación. Al llegar al 2027, el diseño sería tener misioneros con preparación bíblica y experiencia de la palabra. La animación bíblica de la pastoral en toda la congregación. La misión compartida es nuestra característica. Somos misioneros en el continente digital. Y nuestros compromisos nos comprometemos a un equipo que promueva la animación bíblica en toda la pastoral, a dar una impronta bíblica, arte y creatividad a todas las acciones pastorales y a ofrecer
programas de renovación bíblica. En cada organismo habrá un plan de comunicación y evangelización digital de calidad y una buena formación a todos los agentes de evangelización. El sexto diseño del gran sueño: soñamos una congregación comprometida con la fraternidad universal, Fratelli Tutti, la justicia, la paz, el cuidado de la casa común, Laudato Si. Con espíritu de sinodalidad colaboramos con gentes de diversas culturas, etnias y religiones para la transformación del mundo según el designio de Dios, como nos piden nuestras constituciones. Pues el diseño es que al llegar al 2027 ya nos sentimos hermanos de todos. Reconocemos de modo singular a las mujeres como protagonistas de la vida eclesial y social. Colaboramos con otros. El respeto y la protección de la integridad de la creación ha transformado nuestro estilo de vida, nos ha vuelto más contemplativos. La lucha por la justicia y la paz es uno de nuestros rasgos distintivos. Y nos comprometemos por esto, y estos son nuestros compromisos, a consolidar SOMI, solidaridad y misión, en cada organismo desde la doctrina social de la Iglesia y los objetivos del desarrollo sostenible, y trabajamos en red. Los objetivos de Laudato Si se hacen presentes en nuestros itinerarios formativos. Un estilo de vida sencilla, ecológica, una voz profética ante los atentados contra la vida. Involucramos personas en la lucha por la dignidad humana y la transformación del mundo. Consolidamos nuestra presencia ante la ONU y la ampliamos a sus sedes de Nairobi y Ginebra. El diseño séptimo: soñamos una congregación preparada para responder a los nuevos desafíos a través de un proceso formativo integral y continuado, abierto a la misión universal según el espíritu y carisma de nuestro Padre Fundador. El diseño es que al llegar al 2027 se aplica nuestro proyecto general de formación. Los formandos interiorizan sus raíces carismáticas. Los formadores son interculturales. Todos estamos en proceso de renovación integral. Hay especializaciones para responder a urgencias misioneras. Y nos comprometemos, y ese es nuestro compromiso, a actualizar en los próximos 3 años los planes de formación de cada organismo. La formación íntegra e intercultural en 2 contextos distintos. Luego la formación inicial es interdisciplinar, con la colaboración de la familia claretiana. Y también nos comprometemos a promover en todas las instancias la vocación del misionero hermano como parte integral y necesaria de la vida y misión claretiana, y a reforzar su presencia, la presencia de los hermanos en nuestra pastoral vocacional. Y el ministerio ordenado lo queremos sin clericalismo y un ministerio misionero. Y atender así a las especializaciones que se hacen necesarias en la misión. Y ya la conclusión, que es la tercera parte. El encuentro con el Papa Francisco fue como la 6ª conversación, y en ella hemos comprendido que si queremos ser testigos, no podemos dejar de ser adoradores, que nuestra congregación requiere audacia. Necesitamos de mayores que se resistan al envejecimiento de la vida y de jóvenes que se resistan al envejecimiento del alma, nos decía el Papa. Enraizados en Cristo y audaces en la misión, según el estilo de Dios, en proximidad, compasión y ternura. Y como la pandemia ha podido sumirnos en un estado de languidez y desesperanza, nos ha advertido el Papa Francisco: no pierdan el sentido del humor. El sentido del humor es una gracia de la alegría, y la alegría una dimensión de la santidad. El capítulo general se prolonga en nuevas conversaciones, en las conferencias, organismos mayores, zonas y comunidades locales. Todos estamos llamados a seguir dialogando entre nosotros y con quienes compartimos la misión. De esta manera, guiados por un método sinodal, narrativo y apreciativo, podremos sintonizar con el sueño de la congregación para los próximos 6 años,
y hacer nuestros los compromisos asumidos. La verdad es que es muy difícil en 22 minutos presentar un capítulo que duró un mes, pero yo creo que Pepe ha hecho un gran esfuerzo por ser muy sintético sin perder los momentos, digamos, sustanciales. Pero claro, el capítulo fue algo más. También el capítulo abordó algunos asuntos particulares que ahora, en 13 minutos más o menos, el padre Teodoro Bahillo va a presentar. Estos asuntos habían sido preparados por algunas comisiones precapitulares. Hubo una comisión que recogió los frutos de todas las conversaciones, el Vademecum, al que ha hecho referencia Pepe Cristo Rey. Otra, y tenéis ahí los nombres de los integrantes, que estudió los criterios para la elección canónica de la provincia, delegaciones independientes, etc. Lo va a explicar con detalle Teodoro. Una tercera estudió el tema de la territorialidad, que ha dado guerra en algunos momentos en los últimos años. Hubo otra dedicada a la cuestión de la misión universal, los equipos interculturales, la dimensión intercultural de la misión y, puede parecer un tema secundario, qué criterios se pueden seguir para organizar las vacaciones de aquellos que son destinados a otros organismos. Bueno, pues antes de pasar a la recepción, vamos a escuchar lo que Teodoro tiene que decirnos al respecto. Tomo el relevo de Pepe para presentar a continuación una serie de temas que durante el capítulo han sido objeto de estudio, diálogo y reflexión. Para tenerme al tiempo establecido, apenas voy a poder limitarme a mencionarlos y en algún caso hacer referencia a aspectos más novedosos, remitiendo para curiosidades particulares al turno de preguntas que tendremos al final. Nos situamos, por tanto, en el tercer momento de nuestro encuentro, dirigiendo la mirada al periodo capitular, pero más allá de la exhortación, querida congregación. Divido mi presentación en 5 bloques de naturaleza e importancia distintas. El primero y más relevante comprende 3 temas que fueron objeto, ya antes del mismo capítulo, de estudio por parte de específicas comisiones precapitulares. El segundo bloque se refiere a aquellos asuntos que distintos claretianos a título individual dirigieron al capítulo para que éste los tratase. El tercer bloque recoge 2 temas actuales de los que el capítulo se hizo eco, uno más a título informativo, abuso de menores, y otro más reflexivo en grupos, efectos de la pandemia. En cuarto lugar, algunas cuestiones muy concretas que aparecieron al presentar las memorias y que de manera informal se agruparon en las llamadas conversaciones café. Y por último, algunas propuestas que la mesa presidencial en la última sesión presentó a los capitulares para su aprobación. Como he dicho, el primer bloque recoge 3 cuestiones más relevantes que comparto con algunas propuestas surgidas de la reflexión. En primer lugar, territorialidad, es decir, en qué situaciones y con qué criterios se puede fundar una comunidad en el territorio de otra provincia o delegación. Manolo Tamargo, como coordinador de la comisión precapitular, se encargó de presentar el informe. Se concluye que el criterio de territorialidad sigue siendo organizativamente válido en el momento actual y no debilita el carácter universal de la misión claretiana. Se propone, por un lado, que nuestro derecho concrete mejor las causas y criterios para autorizar una excepción a la norma general y, por otro, cambie la expresión causas graves del directorio por una expresión menos exigente, causas justas, causas suficientes. La conclusión fue que para atender las necesidades que justifican estas fundaciones, expansión misionera, atención pastoral particular, ritos específicos, recursos económicos, existen soluciones más allá de la creación de una comunidad, de un organismo en el territorio de otro. Soluciones que pasan por fomentar la colaboración entre los diferentes organismos con el movimiento de personal de uno a otro
y el compartir de bienes. En todo caso, sea cual sea la solución adoptada, es necesario un diálogo fraterno entre los organismos involucrados y el gobierno general. Una segunda cuestión que mereció especial atención fue la de las delegaciones independientes, que tanto desarrollo han tenido en el último sexenio. Pensemos que de los 31 organismos mayores actuales en la congregación, 13 son delegaciones independientes, alguna de ellas, como Indonesia, con hasta 193 miembros. Elías Ayubán, provincial de Filipinas, se encargó de presentar el informe. Paso de largo las dos primeras cuestiones de carácter más jurídico, distinción entre provincias y delegaciones y entre provincias formadas y en formación, y me detengo en el tema de la representación de las delegaciones independientes en el capítulo general. Se ha aprobado modificar el criterio tal como estaba recogido en constituciones y directorio. Las delegaciones ya no se harán presentes solo por medio de un delegado capitular elegido por todos, sino que el que está al frente de la delegación como superior mayor será miembro de derecho y una delegación podrá enviar además un delegado por cada 80 profesos perpetuos y así sucesivamente por cada 80 adicionales. Esta decisión sin duda modificará en el futuro la proporcionalidad de los diversos continentes en el capítulo general. En este tema se aprobó también la siguiente propuesta: utilizar el voto electrónico en todo el proceso de toma de decisiones capitular cuando esté permitido y cuando se pueda garantizar la privacidad y la confidencialidad. Pero sin duda el tema de la interculturalidad fue el que más diálogo suscitó. En el último sexenio, pensemos que solo a nivel general se establecieron equipos interculturales como el Consejo de Economía, los consejos de Pastoral Juvenil Vocacional en Familia Claretiana y de Apostolado, SOMI, JUPIC, Procura de Misiones, ONU, de Espiritualidad, CEX en Vic y La Fragua en Los Negrales, y Comunicación, el Claret Publishing Group. El hermano Carlos Berga presentó un informe fruto de una encuesta a todos los superiores mayores. Prueba de la relevancia de este tema son algunos datos. Entre 2015 y 2021 se destinaron 132 claretianos a la misión universal y 93 de ellos se incardinaron en organismos distintos a los originarios. De estos 132 claretianos, 100 se integraron positivamente, 31 tuvieron dificultades para integrarse y 22 regresaron a sus organismos de origen. Conscientes de que la comunidad intercultural reclama tiempo, recursos y medios, se plantearon 4 puntos para el debate: cómo integrar la dimensión intercultural en la formación de los misioneros, cómo concretar un programa de formación continua en este ámbito a nivel general, provincial y local, el aprendizaje del idioma y la valoración de las experiencias de intercambio misionero. Indico solo algunas de las conclusiones. Integrar la dimensión de la interculturalidad en el marco del Plan General de Formación, aprobado el año 2020, con un currículo específico y continuar ofreciendo talleres y cursillos sobre el tema. 2. Que los misioneros enviados a otros lugares puedan dedicarse con paciencia al estudio de las lenguas locales, poniendo a su disposición los medios adecuados para que estos aprendan la lengua local del mejor modo posible. 3. Concretar en un manual ad hoc los objetivos, criterios y requisitos para enviar y acoger misioneros, teniendo en cuenta el momento en que estos son enviados. Desde el nivel general se animará un movimiento más grande de misionero en todos los organismos. Por último, ante la perplejidad de algunos por la disparidad de situaciones y criterios que se dan respecto al tiempo de vacaciones y cantidad económica ofrecida entre los miembros de la congregación, que precisamente el movimiento de claretianos entre organismos distintos
ha puesto particularmente de manifiesto, se concluyó que en cuanto a la periodicidad, duración y monto económico de las vacaciones, se mantengan los criterios establecidos conforme a la sabiduría congregacional que remiten al discernimiento de la comunidad local y de los organismos y contempla tanto la realidad de los lugares y circunstancias en que se trabaja como las circunstancias de cada misionero. Un segundo bloque de cuestiones lo integran aquellos asuntos que claretianos de distintos contextos elevaron al capítulo, 5 de carácter más jurídico y otros 3 de temáticas distintas. Un servidor coordinó esta comisión que seleccionó de entre las 8 cuestiones presentadas las que tenían más fundamento para su debate. 2 de las 8 cuestiones presentadas tuvieron un debate más intenso, pero ninguna de ellas prosperó. La propuesta del voto telemático como modo ordinario para elegir delegados capitulares no fue aprobada porque no se garantizaría la confidencialidad, libertad y transparencia de la votación. Con todo, se ha instado a que el Gobierno General explore y estudie a lo largo de este sexenio, con las debidas garantías de salvaguarda de la confidencialidad y de la identidad, modos nuevos de realizar la votación electrónica. Tampoco prosperó la propuesta de solicitar a la Santa Sede la supresión de la celebración litúrgica unificada de todos los beatos mártires claretianos el 1 de febrero, que nos fue concedida el pasado 25 de enero de 2019. 2 cuestiones de actualidad tuvieron también su espacio en el capítulo. Por un lado, protección contra el abuso de menores. Tras presentar el Padre General el camino congregacional en los últimos años, en este tema, Rosendo Urrabazo y Pedro Belderraín compartieron la complejidad de esta cuestión con sus múltiples y diversas implicaciones en la pastoral juvenil y vocacional, en la formación, en la relación con los empleados, en los voluntarios, en la educación. Por otro lado, con una dinámica de mesas redondas y puesta en común, se reflexionó también sobre cómo la pandemia nos ha afectado y nos afecta y qué respuesta misionera hemos dado y somos invitados a dar. Por iniciativa de los capitulares, se organizaron también de forma informal y con asistencia libre, después de cenar, conversaciones de carácter informativo sobre algunas cuestiones que aparecieron en las memorias. Me limito a mencionarlas. Proyecto para los institutos de vida consagrada, Claret Way, proyecto de Sudán del Sur, plan de desarrollo económico para la autofinanciación de los organismos, asuntos relacionados con la formación y presencia claretiana en East Asia y China. Por último, el Padre General presentó algunas propuestas que fueron aprobadas por mayoría absoluta. La representación y participación en el capítulo general de las delegaciones independientes ya mencionada. El superior mayor de una delegación independiente podrá tener hasta 4 consultores, teniendo en cuenta el número de sus miembros y el tamaño de su territorio. Autorización para iniciar un proceso de revisión y puesta al día de las constituciones, cuyo resultado se presentaría al siguiente capítulo general para su estudio y decisión. Autorizar al Gobierno General hasta un máximo de 6 misioneros claretianos como capitulares de libre designación para el siguiente capítulo general. Hasta aquí el tiempo que se me ha asignado. Estoy convencido de que alguno siente curiosidad o desearía más información sobre alguno de estos variados asuntos que me he limitado a esbozar. Remito al momento final de este encuentro, donde habrá un espacio para inquietudes y dudas. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo estoy sorprendido de cómo Teodoro en 13 minutos ha sido capaz de presentar tantas cuestiones y tan complejas, no en todo su desarrollo, pero al menos
en los puntos esenciales. Y ya vamos a escuchar cómo Antonio nos presenta cómo el capítulo puede ser acogido ahora en nuestra provincia, en todos los organismos de la congregación, y qué sucesivas conversaciones podemos llevar a cabo. Queridos hermanos, miembros de nuestra provincia de Santiago, a mí me corresponde hablar de la preparación inmediata de nuestro capítulo. La preparación de este capítulo, como bien sabéis, es responsabilidad de todos y siempre es fatigosa. El nombramiento de Pedro Belderrain para ocupar el cargo de Prefecto General de Apostolado nos obliga a acelerar un proceso, es decir, a hacer en 2 meses lo que en condiciones normales duraría al menos 4. Por eso sean mis primeras palabras para todos de agradecimiento por el esfuerzo extraordinario que vamos a hacer y de invitación. Una invitación que es triple, consiste en una triple apertura. La apertura de mente para ir más allá de modos anteriores de juzgar y pensar, la apertura de corazón para empatizar con las personas y con otros puntos de vista y la apertura de voluntad para dejar partir lo viejo y hacer que nazca lo nuevo. Aunque hayamos vivido muchos capítulos y de alguna manera tengamos la impresión de que nunca se logran del todo sus objetivos, no podemos olvidar que en cada capítulo se revisa el pasado, se condensa el presente y se programa el futuro. Lógicamente, lo que hagamos o lo que no hagamos en el próximo capítulo provincial tendrá consecuencias en nuestra vida y misión, repercusiones que nos afectarán a todos. A partir de ahora, como os digo, nos ponemos en modo capítulo, conscientes de que no estamos en un momento fácil. Estamos entre el declive y el nuevo comienzo. No es necesario que aclare estos términos, pues nuestra cotidianidad nos los pone a diario frente a los ojos. Vamos a dividir esta breve exposición en 3 tiempos. El primer tiempo es el tiempo de enfocar. Y os propongo 3 enfoques. El primero, el enfoque sinodal. El enfoque sinodal nos lo recuerda el Papa Francisco al decir que la sinodalidad es el camino de la Iglesia en el tercer milenio. Esta sinodalidad nos propone 3 actitudes: corresponsabilidad, participación, la conciencia de caminar juntos. El segundo enfoque es el enfoque narrativo. Conviene narrar lo que estamos viviendo, conscientes de que la historia, nuestra historia, es un lugar privilegiado de la revelación de Dios. No basta con conceptualizar nuestra vida, hay que narrarla, sabiendo que el ejercicio narrativo posee fuerza emocional y toca el corazón. Y el tercero y último de los enfoques es el enfoque apreciativo. Se trata una vez más de descubrir, justo antes de empezar el capítulo, todo aquello que genera vida y esperanza en 3 ámbitos de nuestra vida: la congregación, las realidades eclesiales en las que participamos y la sociedad. Sobre este particular conviene recordar que tiene mucha más fuerza decir estamos haciendo esto que decir vamos a hacer esto. El segundo tiempo es el tiempo de conversar. Y os propongo 3 conversaciones significativas, que sean dinámicas y dinamizantes. En las conversaciones se generará un diálogo sincero y profundo sobre todo aquello que puede ayudar a la provincia aquí y ahora a mejorar su vida y misión, teniendo muy en cuenta las semillas de vida que el Espíritu suscita en nosotros. La primera conversación será de carácter personal y precapitular, y se propone a cada miembro de la provincia una lectura de al menos 2 documentos. El documento capitular, que probablemente ya habéis leído, querida congregación, ya está a nuestra disposición, y un documento que recibiréis, que es el documento precapitular, las conversaciones del camino. Este documento es muy interesante para hacerse cargo de lo que toda la congregación dijo, analizó antes del capítulo general. Os invito a que en la medida de lo posible leáis todos estos materiales porque nos permite tener una visión de conjunto. La segunda conversación será comunitaria y seguirá el guión de trabajo para las comunidades que acaba de enviar el gobierno provincial.
Como es habitual entre nosotros, esta conversación se prolongará en la asamblea precapitular, convocada para el 20 de noviembre próximo. Los capitulares ya elegidos intentarán llevar a cabo, a partir de estas conversaciones personales y comunitarias, una primera síntesis que llegará al capítulo. Y precisamente la tercera conversación será el capítulo provincial en sí mismo, como ámbito privilegiado para percibir las inquietudes que tenemos, como espacio de discernimiento y como lugar para dinamizar la vida en el próximo sexenio. El tercer tiempo es el tiempo del horizonte. ¿Cuál es nuestro horizonte? Y para esto seguiremos el método que el capítulo general ha seguido, en 4 momentos: el momento de descubrir, el momento de soñar, el momento de diseñar y el momento de comprometerse. Descubriremos tanto las semillas de vida como aquellas cuestiones que se nos han ido de las manos y que merecen por nuestra parte una pequeña revisión. Soñaremos con aquello que deseamos alcanzar. Diseñaremos algunos objetivos para cumplir estos sueños y nos comprometeremos con ellos para que el próximo sexenio sea un sexenio de vida y sea también un momento en el que nuestra acción de gracias se haga cada vez más real y más posible. Recordad, tiempo de enfocar, tiempo de conversar, tiempo de horizonte. Muchas gracias a todos. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum me, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde,
ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.